Kipu fue mi tesis de maestría y fue pensar cómo usábamos tecnología para generar riqueza en los barrios informales, los barrios donde el dinero por lo general llega menos que a otros espacios de la ciudad. Y ahí es donde nosotros dijimos cómo la información que estamos recopilando en la plataforma nos puede servir para entender si estos negocios son aptos de crédito. Y ahí empezamos lo que es Kipu hoy. Sí, entonces nosotros entendimos que la falta de capital es por una falta de datos. Y que solucionamos el problema de los datos, que es lo que hacen las microfinancieras. ¿Qué hacen? Van y los ven en persona. Veo cómo funciona, hablo con tus vecinos, pero es una operación muy grande, costosa. Nosotros, bueno, hemos logrado prestar ya más de $6 millones. Tenemos 40.000 créditos colocados. Entonces el usuario envía videos de su negocio, sube fotos de sus productos principales, iguales a los que subía en el marketplace, que ese marketplace ya no existe, digamos, ya es una plataforma que aplican en 10 minutos a crédito y en segundos saben si están aprobados o no. Este podcast de la miniserie ¿Qué me funcionó? Es un proyecto de El Colombiano en colaboración con Ruta N. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que estén con nosotros de nuevo en este especial, en esta serie que estamos haciendo que se llama ¿Qué me funcionó? Pero detrás de la pregunta hay una cantidad de emprendedores que la han logrado, como decimos, o por lo menos algunos ya están del otro lado y pues hemos querido recoger todas las experiencias de tanta mente tratando de aplicar creatividad, propósito, pasión para hacer nuevas empresas y nuevos emprendimientos que solucionan muchas cosas para los países en primer lugar y luego ellos se van expandiendo y hay muchos que están en muchos países del mundo. En el capítulo de hoy nos complace de nuevo tener una mujer porque de nuestro paquete inicial pues tenemos muchos hombres, probablemente es porque hay más hombres emprendiendo, pero seguramente esta inspiración de las mujeres que también traemos a nuestra serie van a servir para que más mujeres se animen a saber que ellas pueden tener ideas que pueden transformar muchas realidades. Estamos con Mercedes Vidar. Mercedes Vidar, la fundadora de Kipu. Antes de entrar a contar la historia de tu emprendimiento, pues quiero saber un poco cómo llegaste a la idea, es decir, cómo fue todo ese proceso, por qué llegaste, qué te inspiró, dónde estabas, todo. Perfecto, buenísimo. No, también un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empujar para que vengan más mujeres, que tenemos un grupo ahí emprendedoras en Medellín que... Qué bueno, hay grupo, hay red. Hay grupo. Porque las mujeres sí, ahí sí, para hacer grupo somos bandadas, así que sí, si hay otras que quieran entrar, abierto el porque aquí entre. Bueno, mi historia arranca en Argentina, yo soy nacida y criada allá. Mis padres tienen negocios, tienen emprendimiento, entonces crecí de alguna manera viendo las dificultades de lo que es tener un pequeño negocio, ¿no? En un país latinoamericano, digamos. Claro. Sin embargo, yo decidí que no me iba a dedicar al negocio de la familia, estudié ciencia política. ¿Que ellos hacían qué? Vende cortinas. Okay. Sí, o sea, nada que ver. ¿Estudiaste ciencia política en Argentina? Ciencia política en la UBA, muy radical, yo también con mis pensamientos y todo lo que quería hacer. De hecho, siempre pensé que iba a hacerlo desde la política. Entonces, en un inicio trabajaba en un think tank de políticas públicas en Buenos Aires, en donde apoyábamos a ciudades a crear sus políticas de ciudad, digamos. Más que nada yo estaba enfocada en políticas de ciudad para la informalidad económica. Y en paralelo entré en una organización que se llama Techo y con ellos estuve en el programa de microfinanzas. Y ahí es donde entendí que los pequeños negocios que por lo general existen en los barrios populares o los asentamientos informales, los barrios de vivienda de interés social, con ese tipo de espacio en nuestra ciudad, no tenían acceso a financiación y más que nada les era difícil es difícil crear riqueza en esos espacios, ¿no? Claro, falta el capital. Sí, falta el capital, son espacios donde digamos que la gente por lo general recibe sus ingresos de su empleo, de lo que haga, de su emprendimiento, lo que sea, pero es dinero que se va fuera de esos barrios y no terminan creando sus economías locales.
Entonces me obsesioné con eso, también entendiendo, bueno, las microfinanzas y cómo funcionaban, más que nada de los modelos tradicionales de microfinanzas, desde Techo. Y me fui a hacer una maestría en ciudades, a MIT, a Estados Unidos. Entonces, me dan una beca, me voy a estudiar a Boston, ciudades. Yo pensé que iba a dedicarme a seguir trabajando en temas yo en ese momento estaba muy metida en política de ciudad, de gobiernos metropolitanos, como que estaba muy desde la ciencia política. Pensé que iba a seguir en eso, pero cuando llego allá y conozco un poco cómo podíamos usar tecnología para crear soluciones que de alguna manera rompan los límites geográficos. Porque cuando generamos política de ciudad, bueno, por lo general es para la ciudad de Medellín o para la ciudad de Buenos Aires, y entonces ahí empecé a pensar en cómo crear una solución desde la tecnología. Kipu fue mi tesis de maestría, y fue pensar cómo usábamos tecnología para generar riqueza en los barrios informales, los barrios donde el dinero por lo general llega menos que a otros espacios de la ciudad. Y en esas conozco a la Fundación Santo Domingo de Barranquilla, los conozco en un congreso de vivienda, o sea, otra cosa, y les cuento esta idea que yo tenía de llevar tecnología a estos espacios. La primera idea era crear un marketplace en donde los negocios informales puedan vender y darse a conocer en su barrio. Y bueno, y ellos me dijeron si quería venir a Barranquilla a hacer la investigación de la tesis. Y bueno, me vine 2 meses a Barranquilla. ¿Eso fue cuándo? ¿En qué año? Eso fue en el 2018, en el verano. La maestría es de 2 años, entonces en el verano, digamos, uno decide si haces una pasantía, no sé, en McKinsey o si te vas a hacer otra cosa. Y yo me fui a Barranquilla 2 meses. Y bueno, al principio fue una investigación, entender qué podíamos hacer realmente. Trabajamos con mujeres emprendedoras en barrios de vivienda de interés social en Barranquilla. Con ellas fue la investigación. Y ya después surgió esta idea de Kipu. Y bueno, ya volví a la universidad. ¿Pero tu investigación terminó en qué? ¿Qué idea? El que terminó, claro. Entonces, la primera idea que surgió fue, bueno, el dinero se crea en estos espacios. O sea, estas son, como te decía, son personas que trabajan o tienen sus emprendimientos. Sin embargo, no se invierte en el mismo barrio. Entonces, cuando generan sus ingresos, van y los usan en cualquier otra parte de la ciudad, pero no siguen fomentando el comercio local. Entonces, la primera idea era un marketplace en donde los negocios de este barrio es un barrio de más de 10.000 habitantes y tenían más de... Que se compraran entre sí. Que se compraran entre sí. Entonces creamos un marketplace en donde podían, esto lo creamos, lo lanzamos, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue la respuesta a la investigación. Entonces fue un marketplace en donde podían subir lo que vendían y en vez de ir a la gran superficie a venderlo y que luego el vecino fuera a la gran superficie a comprarlo, la idea fuera que se conozcan y de par. Bueno, alguien vende, no sé, alguien me puede cortar el pelo acá en el barrio, voy con la vecina en lugar de ir afuera del barrio, ¿no? Ese era el concepto. Y creamos una moneda local con la cual la gente podía intercambiar como un trueque un poco más eficiente, porque el trueque no era eficiente, entonces generamos una moneda que tenía el nombre del barrio, literal. Sí. Se llamaba Villas de San Pablo el barrio y la moneda se llamaba Villas de San Pablo. Y eso lo lanzamos en varios barrios. Eso suena muy bien. Sí. ¿Y qué tal funcionó el ejemplo? ¿Y qué tal funcionó el piloto, pues? Entonces, el piloto al principio sí tomó tracción, entonces la gente no sé, el primer día de lanzar la plataforma tuvimos 400 negocios que se inscribieron y que subieron lo que vendían y mandaban las fotos de lo que vendían, aceptaban, le llamábamos puntos Kipu, nos aceptaban. Pero bueno, nosotros teníamos una ambición un poco más grande de lograr una solución escalable y era muy difícil de escalar. Y no queríamos ser una fundación, queríamos ser una empresa que logre ser sostenible. Una empresa con impacto social, eso es lo que somos, pero bueno, que se logre ser sostenible y escalable más allá del barrio. Y en ese proceso de hacerlo, o sea, de lanzar estos mercados comunitarios, lo llamábamos, entendimos, y además, bueno, nosotros estábamos todos los días ahí mismo cargando personas a la plataforma. Además la plataforma era malísima, entonces teníamos que ayudarlos a estar 2 horas ahí subiéndole las fotos, sacándole las fotos a los negocios, ayudando como a que se suban a la plataforma. Entonces nosotros veíamos que lo que necesitaban era capital para poder comprar de nuevo insumos, porque esto fue después del COVID. O sea, Claro. todo esto que te estoy contando de empezar a subir gente a la plataforma fue el 2021. Ya recién saliendo del Yo COVID. me mudé a Colombia en el 2021. Eso fue recién saliendo del COVID, entonces eran negocios que venían de años de trabajar en estos barrios
pero Pues después estaba súper mal. no tenían plata para volver a comprar sus insumos. Tal vez tenían el carrito para vender, no sé, las hamburguesas o lo que sea, o la nevera o lo que Pero sea. no tenían la salchicha para el perro. Exacto. Y nadie les estaba prestando plata, salvo el prestamista informal, ¿no? Y ahí es donde nosotros dijimos cómo la información que estamos recopilando en la plataforma nos puede servir para entender si estos negocios son aptos de crédito. Y ahí empezamos lo que es Keep hoy, que es entender el riesgo crediticio y una manera alternativa, usando desde fotos, porque el primer modelo que hicimos... ¿Cómo así que se usa fotos para riesgo crediticio? Sí. ¿Cómo es eso? Entonces, entonces nos especializamos en usar información no estructurada. Información no estructurada se le llama información no financiera. Por lo general, No la que te pide el banco, sino otra información. no los estados financieros o la cuenta bancaria o ese comportamiento que tuviste en la cuenta bancaria, sino más bien personas que no tienen suficiente historial crediticio o que utilizan billeteras digitales pero no tienen suficiente transaccionalidad, cómo los entendemos para poder darles crédito, aunque en el pasado o no hayan pagado crédito o no tengan historial crediticio, que es lo que hace que la mayoría de la población No puede acceder. Sí, entonces nosotros entendimos que la falta de capital es por una falta de datos y que solucionamos el problema de los datos, que es lo que hacen las microfinancieras, que hacen, van y los ven en persona. Veo cómo funciona, hablo con tus vecinos, pero es una operación muy grande, costosa. Claro que asumen una gran responsabilidad, es decir, tiene que estar eso sustentado para que el banco sí diga, bueno, los de Kipu sí son, bueno, porque no me has contado esa parte. Sí. Claro, entonces ahí nosotros mismos dimos capital, o sea, nosotros mismos colocamos el crédito, Ah, ya. porque al principio sí creíamos que lo íbamos a poder ¿Y hacer. cómo lo lograste hacer? Es decir, ¿cómo fue? ¿Cómo lograste un capital para poder prestar? Entonces yo me mudo a Colombia porque en ese momento, entonces yo después de MIT me fui a trabajar a la alcaldía de Nueva York. Seguía con temas de ciudad, pero también pequeños negocios enfocados en mujeres y minorías. Arranca el COVID y justo antes del COVID, o sea, antes del marzo 2020, ganamos una convocatoria del BitLab que nos da un capital, semilla, pero como un grant, o sea, ese dinero que no reembolsamos, digamos. Sí, que te da un capital para desarrollar un proyecto. Y llamándose el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo te da ese. El BitLab tiene varias líneas de financiación. Tú pensando todavía en tu proyecto, es decir, tú estabas trabajando en Nueva York, pero tenías en el otro lado. Ah, sí, o sea, yo en Nueva York la verdad que estaba en la alcaldía, pero a la vez estaba hablando con todo el mundo, buscando financiación, o sea, a la vez ya teníamos un prototipo funcionando, entonces era, bueno, ¿cómo hacemos? Ya tenías ahí claro lo del crédito. No, ahí era el marketplace, de hecho el Ahí BID nos dio plata para el marketplace, Ok. pero en el medio, entonces nos da la financiación, yo con eso me voy a vivir a Barranquilla en el 2021. ¿Y por qué elegiste Barranquilla? Porque tenías ahí el piloto, Claro. porque ya conocías, ya habías hecho una investigación ahí. Exacto, y todo se nos dio para estar ahí, entonces fue como, bueno, yo no me puedo ir a vivir a Bogotá, Medellín, no sé, tengo que estar en Barranquilla, que es donde realmente teníamos en ese momento como las primeras comunidades. Ahí el BitLab nos da esa financiación y con eso es que estuvimos todo el primer año con estas pruebas fallidas de que no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, hasta que dijimos, no, espera, acá hay algo muy valioso que es la data que estamos recolectando. Primero intentamos que sea una microfinanciera la que ponía el capital, pero de nuevo, por la pregunta que me estás haciendo, no creían que la data que nosotros teníamos sabía. Era como, ¿por qué me va a servir eso? Si toda la vida lo he hecho así, si toda la vida he recogido yo la información estructurada y no necesito que me ayuden con eso. Y no quiero perder plata tampoco. Entonces dijimos, no, tenemos que usar la plata que ganamos para dar créditos que empiecen en 50.000 pesos. Incluso menos. Los primeros créditos que dábamos eran de menos de 50.000 pesos. Para construir ese dataset que nos permita entender qué información es relevante para predecir riesgo y qué información. Y entonces créditos de 50.000, la gente necesita créditos de 50.000. Sí, o sea, y ahí nos dimos cuenta con si al final del camino está el acceso a dinero, entonces también las personas nos daban mucha información de su día a día, entonces nos subían más fotos de sus productos, nos cargaban lo que vendían, entonces es un crédito que tiene que ayudar a los negocios, por más de que ese negocio sea informal, por más de que sea un vendedor en la esquina, de hecho le llamamos la gente camelladora, que es el que más se afecta por no tener historial crediticio. Sí, entonces bueno, empezamos así, empezamos dando esos créditos y empezamos al principio sabiendo que parte de ese capital se iba a perder, necesitábamos también personas que no paguen para entender cómo se comporta el que paga versus cómo se comporta el que no paga.
Y así es como uno crea un set de entrenamiento. Me hiciste acordar de un caso, un adolescente que conocí que quería hacer unas artesanías para vender porque necesitaba sostener a su familia, pero no tenía con qué comprar los elementos que no valen, ahí entiendo los 50.000 pesos. Sí. Valía con 50.000 pesos, podía lograr hacer las manillitas, los cristicos y todo. Y en realidad es que no tienen ni 50.000 pesos para poder empezar a trabajar, ¿no? Sí, porque tiene que ser te tiene que sobrar. O sea, Y tú lo hacías eso en Barranquilla, en los barrios populares de Barranquilla. empezamos allá. Ujú. Y luego, el primer lugar donde nos vamos más allá de Barranquilla es Medellín, ¿Cómo llegan a Medellín? porque ganamos una convocatoria, de hecho, de Ruta N. Ah, Era Ruta N y la alcaldía, sí, bueno, desde la alcaldía, básicamente, y nos dieron una financiación para probar, era como que financiaban alianzas entre el sector privado y el sector startup o el sector social. Y nosotros hicimos una alianza con Confama y probamos la tecnología en unos barrios que tiene Confama en Río Negro, que construyó Confama en Río Negro, muy parecido a lo que tenía la Fundación Santo Domingo Barranquilla, barrio de vivienda de interés social. Y por eso. Entonces ahí fue el segundo lugar donde vinimos. Y ya después, bueno, la tecnología ya no tuvo límites y estamos en todos los departamentos del país. O sea, enseguida como que ya no necesitábamos ir lugar por lugar, sino que ya era más bien. ¿y ya tienen la credibilidad en el sector bancario o siguen Sí. ustedes siendo los prestamistas? Listo. Entonces las dos cosas. Nosotros, bueno, hemos logrado prestar ya más de 6 millones de dólares. Tenemos 40.000 créditos colocados en 20. Incluyendo solo con la plataforma de ustedes. Pues solo Ahora solo nosotros. plata de ustedes. Sí, plata No, que esa plata se ha multiplicado. hemos levantado el capital, ¿no? De Venture capital. capital. Ok. Hemos levantado capital de deuda. Entonces tenemos dos tipos de fondeadores, de deuda y de VC. Se están convirtiendo en una especie de banco. ¿Cómo se llama ese tipo de banco? ¿Es una fintech? Sí, ¿Es una somos fintech? una fintech. Sí, somos una fintech. Somos una fintech que hacemos dos cosas. Entonces, por un lado, demostramos que se puede colocar capital de manera rentable en este segmento rechazado por la industria, usando datos completamente distintos. Lo demostramos nosotros mismos. ¿Y cómo son los datos de ustedes? Como la foto, cuando tú dices la foto, ¿qué Entonces, foto? ¿qué vemos? Entonces, el usuario envía videos de su negocio, sube fotos de sus productos principales, iguales a los que subía en el marketplace, que ese marketplace ya no existe, digamos, ya es una plataforma que aplican en 10 minutos el crédito y en segundos saben si están aprobados o no. Ah, sí, es decir, yo me meto y me dicen ya, sí. Sí. Y accedes a un primer crédito que por lo general está en 500.000 pesos y ese crédito va subiendo rápidamente una vez podemos ver tu comportamiento, no solo de pago, sino de comportamiento financiero y... Y eso está automatizado, es decir, sí, para que si les llegan muchas solicitudes responder. Sí, tenemos el mismo equipo de 35 personas, la mitad del equipo es tecnología. Entonces, lo más importante para nosotros es la automatización de todo el proceso, desde la renovación del crédito, el servicio al cliente, la aplicación, el desembolso. O sea, todo está completamente... ¿Cuántos clientes me dijiste que tienen ya? Tenemos 30.000, bueno, 27.000. Bueno, una cantidad. Sí, todo el país. Y al final se quedaron en Medellín. O por ahora en Medellín, después desde cualquier otro lugar del mundo. Llevado, o sea, ahora estamos bueno, de hecho nosotros Porque como dices, ya no es tan territorial, porque ya tienen la tecnología desarrollada, sirve para cualquier sitio. Sí, entonces puedes aplicarlas de cualquier rincón del país. Yo estoy basada en Medellín, hay otras personas del equipo que también están acá, pero después tenemos personas en Bogotá, en Barranquilla, tenemos personas en Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú. ¿Y has hecho alguna evaluación esto comparado con el gota a gota? Es decir, porque de fondo tiene algo muy bonito que es evitar que todas estas personas pues terminen endeudadas por 50.000 pesos hasta sus ganancias. Entonces, ¿qué evaluación hacen de ello? Sí, entonces, bueno, nosotros le preguntamos, ¿no? A los usuarios como, bueno, ¿seguís teniendo otro tipo de préstamo? La gente es muy tímida, por lo general, de decir esa información. Sabemos que al menos un 20% de las personas que tienen un crédito con nosotros siguen acudiendo al gota a gota, lo cual para nosotros es cómo disminuimos ese porcentaje, es una de nuestras métricas de impacto, cómo disminuimos el porcentaje de que todavía tengan que acceder al gota a gota. Y básicamente la gente necesita solo un celular. Para aplicar. Si alguien nos está viendo que necesite ese préstamo, Sí. ¿qué le decimos? Tiene que tener negocio,
Un negocio. Vender algo. Así estar vendiendo Vender los dulces en la Y esquina. es lo que nosotros le decimos, o sea, llamarle negocio no significa que tenga que ser un negocio formalizado. Ni que sea exitoso. O sea, no necesariamente, ¿sabes? Un trabajo que, un cuentapropista, alguien que está trabajando por cuenta Sí, propia sí. en alguna actividad que necesite un capital. Exacto. Entonces, demostrar qué es lo que está vendiendo o qué es lo que está haciendo, el crédito se le hace a la persona, no se le hace al negocio, porque ese negocio por lo general no tiene ni cuenta bancaria, Sí. sino que la persona recibe pagos en su billetera digital como persona, digamos. Entonces, tiene que tener una billetera digital o cuenta bancaria, tiene que tener, bueno, documentos. Un INECI o una David Plaza o cualquiera de Este también, nosotros tenemos una línea que es para migrantes, que de hecho lo hacemos de la mano de Nequi. Entonces ahora si querés te cuento hacia dónde va de la mano de entidades más grandes, pero digamos que sí, o sea, tiene que tener eso, como Ajá. billetera, cédula en PPT, demostrar que tiene un negocio y darnos acceso a su información. Y se meten en una plataforma que se llama Keep. Se llama kipu.com.co. Kipu.com.co y ahí habrá un formulario y ahí Se empieza a cargar todo. Después se tiene que descargar la aplicación de Kipu, darnos permisos y ya después enseguida nosotros le decimos si queda aprobado o no queda aprobado el crédito. y automáticamente les llega la billetera. A su billetera. Muy confiados. Bueno, ¿Cómo les ha ido? Cuente, ¿cómo les ha ido con esa? De los 6 millones de dólares, ¿cuántos no les han pagado? Sí, digamos que nuestro porcentaje de pérdida está por debajo de las microfinancieras hoy en día. Es una cartera completamente rentable y por eso mismo hemos escalado desde ¿qué fue? Desde julio del año pasado que empezamos a escalar mucho más rápido. O sea, la mayoría de estos millones de dólares colocados empezaron a crecer más que nada desde julio del año pasado, donde ya el modelo nos daba de que no perdemos plata cada vez que colocamos $1. O sea, Mejor dicho, hoy estamos felices. sí, estamos bien porque Después de mucho trabajo hoy. lo demostramos, o sea, y lo demostramos, somos una empresa que da rentabilidad y que también lo otro bueno que hemos demostrado, que es nuestra teoría de cambio, digamos, es decir, bueno, nosotros colocamos crédito, hemos demostrado que se puede, y ahora, ¿cómo la tecnología la pueden utilizar terceros? Entonces, como otros que quieren dar crédito a este segmento, pero que no logran aprobar porque no tienen suficiente información, porque la data que usan hoy es central de riesgo. Claro, si aparece en Data Crédito Chao. y de pronto varios de los de ustedes aparecen en Data Crédito, podrían aparecer, pero eso no es suficiente para... Y nosotros creemos que eso no es suficientemente no predice lo suficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Data Crédito? Mira tu pasado. ¿Pagaste o no pagaste un crédito en el pasado? Pero no mira tu presente. ¿Cuánto dinero estás moviendo tus billeteras digitales? ¿Cómo se ve lo que vos estás vendiendo? ¿Qué potencial de venta tiene lo que estás haciendo en el barrio donde estás? Nosotros somos planeadores urbanos, entonces venimos de ese entendimiento de dónde está ubicado este negocio y qué potencial de crecimiento tiene, qué otros negocios hay alrededor. O sea, es toda una inteligencia. Para eso es mucha inteligencia artificial. Sí, 100% de AI. Y que nos permite entenderte en tu presente, no tanto cómo te fue en el pasado. Obviamente que miramos también si generan deudas activas, porque justamente no buscamos sobreendeudar a las personas, que es otro de los problemas que hay hoy en día en la región. Pero bueno, es entender cómo ese potencial del negocio y esa transaccionalidad que hoy no lo está viendo nadie. ¿Ustedes hasta cuánto prestan? No, hoy tenemos un crédito que se llama Supercrédito, que es para negocios que puedan tener un poco más de formalización, y es un crédito que puede ir hasta 10, 15 millones. Y entonces ahora van a ir como a prestarle esa tecnología a bancos, es lo que piensan hacer. Entonces nosotros al principio nos decían, no, esa información no me va a servir, que era lo que te explicaba las microfinancieras. Sí. Pero ya luego, en el 2023, el inversor principal que entra como inversor de la compañía es el Grupo Bancolombia. Ah, ok. Y cuando eso sucede, que sucede también por, bueno, yo vivir acá y generar relacionamiento acá en la ciudad, cuando eso sucede, nosotros empezamos a trabajar muy de la mano con Nequi. Y nuestro crédito lo ofrecemos a usuarios de Nequi dentro de la plataforma de Nequi, tanto nuestro crédito como también nuestra información. Entonces ya de alguna manera no solamente utilizan el vehículo de Nequi, pero para que Equipo preste. Exacto, para pues que una preste con el respaldo de Bancolombia finalmente, bueno, de Nequi, porque ellos son como separados, yo no sé. Sí. Entonces, y no solamente para que nosotros prestemos, sino también ya después de más de un año de esta alianza en donde Nequi le envía a sus usuarios información de Equipo y nosotros le hemos prestado desde Equipo, también estamos integrando nuestra tecnología, o sea, nuestros puntajes crediticios y nuestras variables de formación en los procesos de Nequi. Entonces, para nosotros eso ya es de alguna manera
cómo generamos un cambio en el sistema financiero donde no es solo Kipu, sino que demostramos que esa información se puede usar. Espectacular. Y ya hay más grandes, con más cartera, más plata, que pueden utilizar esta. Sí, es como meterle el invento a todo el sistema, infiltrar el sistema. Exactamente. ¿Cómo es la lectura de una persona que, pues, de Argentina, que tuvo la oportunidad de trabajar, estudiar en MIT y en Nueva York, del ecosistema de emprendimiento de Medellín? Sí. Para mí es espectacular porque es lo que, bueno, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a impulsar mi negocio y a impulsar mi idea. Creo que Colombia es un país que tiene un ecosistema demasiado fuerte de emprendimiento, Medellín en particular también, sobre todo por los corporativos, que realmente los corporativos acá en la ciudad apoyan el emprendimiento, quieren trabajar con los emprendedores, buscan las oportunidades. Entonces, y al ser una ciudad mediana de alguna manera, nos permite conocernos mucho en el ecosistema. Entonces yo creo que Medellín es una ciudad espectacular para emprender y más que nada si tenemos una visión regional, porque es una ciudad muy bien conectada, primero que nada, es hermosa, es muy lindo vivir acá, todo el mundo quiere venir acá, todos los inversores, a todos los eventos que se hacen, si es en Medellín la gente quiere ir. Entonces sí, creo que es un ecosistema súper fuerte y también de muchos emprendedores que hemos tenido experiencia afuera y que volvemos o venimos a la ciudad y retribuimos también todo eso que hemos aprendido. Te iba a preguntar, hay como cooperativas que hacen esta misma tarea hace muchos años, históricamente, sin tanta tecnología. ¿Qué es lo diferente de ustedes con ellos? ¿O es más o menos lo mismo? No, los complementamos. Entonces le venimos a traer algo que les permite aprobar más personas de manera más eficiente. Entonces, que por cada asesor de riesgo que tienen, puedan atender no solo, no sé, así a 10 personas al día, sino que puedan atender a cientos de personas al día con un solo asesor de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los con los que estamos trabajando ahora es CFA, la Cooperativa Financiera de Antioquia. Nos dio un capital la banca de las oportunidades, ganamos juntos CFA con Kipu para modernizar los procesos de CFA. Claro. Entonces, Porque ellos tenían más el esquema antiguo también de alguna manera, sí, con el propósito de ayudarle a personas con más necesidades, sí, pero de todas formas conservaban cierta estructura de a quienes se les daba el crédito. sí. Esto es como de verdad abrirle. Sí. Se supone que en Colombia, ¿cuántas personas no tienen acceso al crédito? ¿Tienes ese dato? Sí, digamos que hoy el 40% de los adultos no tienen historial crediticio o lo tienen dañado. Entonces hay un 40% que si van a evaluados en la central de riesgo van a quedar rechazados porque no tienen nada para demostrar. Y de las microempresas solo el 15% accede a crédito. Entonces, tanto en las microempresas como en los adultos, digamos que hay una gran cantidad de personas que o no tienen historial o si tenés microempresas. Sí, si hacemos una extrapolación, pues que no es válida, digamos, matemática, es como 20 millones de personas, pues si uno la puede extrapolar exactamente a la población. Muchísima gente que no tiene acceso, y el capital es lo básico para que mucha gente pueda avanzar. Y es lo que nosotros decimos, por lo general, ser pobre es muy caro. Cuanto más pobre sos, menos posibilidad de acceso tenés a productos financieros. Cuanto más plata tenés, más productos financieros puedes acceder, ¿no? Entonces, digamos, Elon Musk tiene deudas de miles de millones de dólares. Ahora, alguien que nace en un contexto donde no pudo generar historial o ya de alguna manera, sí, no sé, antes de cumplir 18 años ya prestó su cédula a su padre y su padre quedó mora. Y entonces eso hace que entonces te quede por atrás siempre, ¿no? Y el crédito puede ser muy malo o puede ser muy bueno. No siempre es bueno el crédito también. Y eso también es importante. Sí, por el costo del crédito. Por el costo y por la finalidad. Ajá. Por eso nosotros nos enfocamos mucho en que tenga una finalidad productiva o que sea un trabajador o alguien que aporta a la economía productiva, porque si no, ese dinero lo compras una televisión y después como... Claro, exacto. ¿Y ustedes han podido determinar cuántos han podido salir adelante o historias? ¿O recuerdas algunos casos que digas, uy, qué satisfacción de haber hecho esto? Sí. Entonces, bueno, en términos numéricos, digamos que nosotros seguimos, o sea, una vez aprobamos o rechazamos el crédito, seguimos monitoreando el comportamiento del usuario. Entonces nosotros vemos que sus ingresos suben en un 17%, acceden al crédito, y si lo rechazamos, decrecen en un 9%. Entonces sabemos que es un crédito que llega en un momento clave de ese negocio, ¿no? Entonces eso por un lado. Pero después tenemos historias, sí, increíbles. Siempre contaba una historia de Rosa, se llama Rosa Galván, la pueden buscar en Instagram. Rosa, ¿cómo es? Galván. Vende bolsos. Ella vive en Malambo, en el Atlántico.
y hace estos bolsos que los confecciona. Ujú. Entonces ella empezó con nosotros con un crédito de, creo que era de los primeros que dábamos, o sea, muy chicos, eran de 100.000 pesos, 150.000 pesos, algo así. Hoy ella ya ganó el Fondo Emprender del SENA, tiene un taller donde emplea, como, no sé, más de 6 personas, puso un puesto en el Viva de Barranquilla, en el mall del Viva de Barranquilla. Entonces, bueno, ella es un gran caso de que realmente ella necesitaba un capital. Una palanca financiera. Y en Bol le seguimos dando créditos, ¿no? Ha tenido como secretos con nosotros. Y bueno, ese es el tipo de historias que buscamos, como personas que realmente puedan crecer ese negocio. O tal vez no crecerlo, hay personas que no tienen por qué crecerlo, pero por lo menos que dé sustento a su familia. Claro, que pueda tener ingresos. Sí. No, pues fantástica la historia. Pues ojalá, no, me parece que es increíble porque a veces los emprendimientos muchos son de tecnología, de desarrollo, pero este es como tiene un impacto social muy importante. Sí. Esperemos que les acabe de ir muy bien, Mercedes, muchas gracias Sí. por contarnos esa historia, por el entusiasmo y por haberte inventado, desarrollado algo que tiene tanta aplicación para tantas personas hoy. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Les hablamos desde Ruta N, esta vez desde Ruta N, nuestro colaborador en esta serie y el periódico El Colombiano. Este podcast de la miniserie ¿Qué me funcionó? Es un proyecto de El Colombiano en colaboración con Ruta N.